Durante los últimos meses de 2025, el fenómeno ovni dejó de ser una curiosidad marginal para convertirse en una corriente constante de reportes, videos y testimonios provenientes de todos los rincones del planeta. Nunca antes tantas personas, civiles, pilotos, controladores aéreos y personal militar, habían reportado objetos extraños con características similares, movimientos imposibles, ausencia de sonido, cambios bruscos de dirección y velocidades que superan cualquier tecnología conocida. Lo que antes se descartaba como errores o ilusiones ópticas hoy aparece de forma repetida, coherente y documentada por múltiples fuentes independientes. Organizaciones civiles de reporte y comunidades de observadores han mostrado un crecimiento notable en la cantidad de avisos recibidos durante 2025. Esto no solo indica que hay más fenómenos, sino también que la gente está perdiendo el miedo a reportarlos, especialmente después de que gobiernos y fuerzas armadas reconocieran públicamente que existen objetos aéreos que no pueden identificar. En muchos casos, estos avistamientos no son simples luces borrosas, incluyen grabaciones en alta resolución, registros de radar y testimonios simultáneos desde distintos ángulos, lo que reduce enormemente la posibilidad de errores. Algunos de los casos más comentados ocurrieron en América del Sur. En regiones de Argentina y Chile, por ejemplo, grupos completos de testigos grabaron luces que se desplazaban en formación, cambiaban de color y permanecían suspendidas en el aire durante largos periodos. En zonas costeras del extremo sur, se registraron objetos metálicos reflejando la luz del sol sobre el mar, inmóviles, sin hélices ni alas visibles, antes de desaparecer repentinamente. Este tipo de comportamiento no coincide con drones comerciales, globos meteorológicos ni aeronaves militares conocidas. En Centroamérica también surgieron reportes llamativos. En Guatemala, videos nocturnos mostraron esferas luminosas que aparecían y desaparecían en el cielo, moviéndose en zigzag y acelerando de forma abrupta. Lo que hizo estos casos especialmente interesantes fue que no solo una persona los grabó, sino que múltiples cámaras desde diferentes ubicaciones captaron el mismo fenómeno, permitiendo comparar trayectorias y tiempos. Cuando varios dispositivos registran lo mismo, la posibilidad de un simple truco visual se vuelve cada vez más débil. Mientras tanto, en Asia, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas, se reportaron formaciones triangulares de luces que se movían en silencio total, a baja altura y con desplazamientos coordinados. En algunos casos, estos objetos fueron vistos sobrevolando ciudades enteras durante varios minutos antes de desaparecer sin dejar rastro. Lo inquietante no es solo lo que se vio, sino que no hubo explicación oficial inmediata, a pesar de que estos eventos ocurrieron en espacios aéreos fuertemente vigilados. Lo que vuelve aún más relevante todo esto es que los avistamientos ya no se limitan al público general. Durante 2025, distintos países continuaron reconociendo que sus fuerzas armadas detectan regularmente objetos que no pueden identificar. En Estados Unidos, por ejemplo, se realizaron nuevas audiencias públicas donde pilotos y veteranos describieron encuentros con objetos que superaban sus aviones en velocidad, maniobrabilidad y capacidad de desaparecer del radar. En Europa, algunos aeropuertos reportaron cierres temporales de espacio aéreo por la presencia de objetos no identificados, lo que indica que estos fenómenos ya no pueden ignorarse por razones de seguridad. Entonces surge una pregunta inevitable. Si estos objetos son tan frecuentes, tan visibles y tan monitoreados, ¿por qué sabemos tan poco sobre ellos? Parte de la respuesta está en que muchos de los datos más importantes provienen de sistemas militares avanzados, radares de alta precisión, cámaras infrarrojas, satélites y sensores clasificados. Ese tipo de información está protegida por razones estratégicas, ya que revelar sus capacidades también revelaría vulnerabilidades. Sin embargo, esa misma clasificación alimenta la sospecha de que no se nos está contando toda la historia. Algunos documentos han sido desclasificados y algunos videos han sido publicados, pero siempre de forma parcial. Lo que el público ve es solo una pequeña fracción de lo que realmente se registra. Esto ha generado un creciente debate: ¿se trata solo de tecnología extranjera secreta, de fenómenos naturales aún no comprendidos, o de algo que va mucho más allá de nuestras explicaciones actuales? Así, 2025 se perfila como uno de los años más activos en la historia moderna del fenómeno ovni. Miles de reportes, videos cada vez más claros, testimonios oficiales y una atención mediática creciente sugieren que no estamos ante coincidencias aisladas, sino ante un patrón global que se repite una y otra vez.
Aunque no existe una confirmación oficial de visitas extraterrestres, también es cierto que muchos de estos casos no encajan con ninguna explicación convencional conocida. La humanidad se encuentra, quizá, en una etapa similar a la de otros grandes descubrimientos, cuando los datos empiezan a acumularse más rápido de lo que las explicaciones pueden seguirles el ritmo. La pregunta ya no es solo qué estamos viendo, sino que estamos preparados para aceptar cuando finalmente tengamos respuestas más claras. A medida que los avistamientos se multiplican y los gobiernos pierden el control del relato, emerge una sensación inquietante: la humanidad ya no es la única fuerza que decide el rumbo del planeta. Durante siglos, creímos que el apocalipsis vendría en forma de guerra nuclear, pandemia o colapso climático. Pero lo que estamos presenciando ahora parece distinto, un fenómeno que no responde a fronteras, ideologías ni ejércitos. Los objetos que cruzan nuestros cielos no piden permiso. Simplemente aparecen, como si estuvieran evaluando. En un futuro cercano, si la tendencia de 2025 continúa, la sociedad podría entrar en una fase de desmoronamiento psicológico colectivo. No por destrucción física, sino por algo peor, la pérdida de certezas. Cuando la gente comprende que no somos la civilización más avanzada que opera en este planeta, todo se quiebra. La economía, las religiones, la política y hasta la idea de progreso dejan de tener sentido. ¿Qué valor tiene el dinero cuando una inteligencia desconocida puede apagar satélites, interferir radares y moverse libremente por nuestra atmósfera? Las filtraciones militares ya sugieren que algunas de estas entidades, o sistemas, no reaccionan a nuestros intentos de contacto. No atacan, pero tampoco se comunican. Esa indiferencia es quizás lo más aterrador. En los relatos apocalípticos clásicos, el enemigo quiere conquistar o destruir. Aquí no. Aquí parece que no les importamos. Como si estuviéramos siendo observados del mismo modo que los humanos observan hormigas. Y cuando una especie observa durante mucho tiempo, suele hacerlo antes de intervenir. Imagina un escenario donde, poco a poco, las grandes potencias empiezan a colapsar porque ya no pueden garantizar la seguridad del cielo ni del océano. Aviones desviados, submarinos inutilizados, apagones eléctricos inexplicables. No por guerra, sino por algo que opera fuera de nuestras reglas. Los gobiernos callan para evitar el pánico, pero el silencio solo hace crecer la paranoia. En las calles, la gente comienza a preguntarse si el verdadero apocalipsis no será una explosión, sino una revelación. Y entonces viene la fase final, la división humana. Algunos creerán que estas inteligencias vienen a salvarnos. Otros pensarán que son demonios. Otros más dirán que son viajeros del tiempo, o una IA que evolucionó antes que nosotros. Las religiones se fragmentarán, los estados se debilitarán, y surgirán cultos, movimientos y guerras ideológicas alrededor de lo que estos fenómenos significan. No será una invasión con naves destruyendo ciudades, sino algo mucho más devastador, una humanidad que ya no sabe en qué creer. En ese futuro, el verdadero apocalipsis no es el fin del planeta, sino el fin de la ilusión de control. Porque si hay inteligencias que pueden entrar y salir de nuestro mundo como si fuera una habitación más, entonces toda nuestra historia, imperios, armas, fronteras, dinero, podrían no haber sido más que una pequeña nota al pie en algo mucho más grande. Y la pregunta que queda flotando, como uno de esos objetos en el cielo, es la más inquietante de todas. ¿Y si esto no está empezando, sino que siempre ha estado ocurriendo y apenas ahora lo estamos notando?